Me preguntan en la tesis de doctorado, es una investigación que ya tiene unos cuantos años. Mi interés fue analizar este evento, que ciertamente es un evento, un acontecimiento excepcional, con prácticas preexistentes en nuestra sociedad. Esto es, poder interrogar este hecho ciertamente extraordinario, en tanto formó parte de un plan político-ideológico que intentó implantarse en la sociedad argentina, pero no verlo como si fuese un hecho caído del cielo, ¿no? Poder integrarlo aún en su desmesura, en su perversión, en su crueldad, a aquello que se había cimentado durante mucho tiempo en nuestro país para el tratamiento de la infancia pobre y también de sus familias. Porque veía que existían ligazones, existían vínculos con determinadas maneras de entender una pretendida protección, ¿sí?, hacia los niños, que operaba al precio del desconocimiento de sus orígenes, de su identidad, que operaba también con una lógica tal como los positivistas de principios del siglo XX postulaban, una lógica del trasplante y de la sustitución, ¿no? Esta idea de que a determinados niños que están creciendo en medios que por una u otra razón eran clasificados como nocivos o como inmorales, lo mejor que les podía suceder a esos niños y claro, a la sociedad, era que fuesen sacados, separados de ese lugar y puestos a crecer en otros medios, en otros entornos. En ese tiempo yo siempre lo cuento, cuando comencé a indagar en estas cuestiones, en verdad yo no llego a este tema por los estudios sobre memoria o sobre pasado reciente, sino llego a partir de una etnografía previa que había hecho en la justicia de menores y cómo me había impactado la centralidad que tenía hacia fines de la década de los 90 del siglo XX, la centralidad que aún tenía en esa justicia especial, en esa justicia particular, en tanto trata con una clase especial de personas, ¿no? Pensemos que la variedad de fueros en la justicia se organiza en función del acto, ¿no? Entonces tenemos justicia civil, justicia penal, federal, penal económico. La justicia de menores se organiza en torno a las personas, a la cualidad de las personas, esto es, referida a los menores de edad. En esa justicia, hacia fines del siglo XX, todavía era muy central esta facultad de la tutela estatal. A mí me interesó poder interrogar cómo había sido el surgimiento y la legitimación de una figura jurídica de esa envergadura y poder analizarla no tan solo como una figura legal, sino como un mecanismo de poder, ¿sí? Esto es como parte de un dispositivo jurídico, burocrático, que se destinaba a tratar, a administrar a determinados niños, niñas y a sus familias, que operaba, ¿no? Se operacionalizaba a través de una lógica particular que tenía mucho de moralización, ¿sí? Y también, digamos, cimentaba procesos de diferenciación social, ¿no? Esta diferenciación social de construir a aquellos sobre los cuales se aplicaba como sujetos carentes no solo de medios, recursos económicos, sino también en muchos casos, y en eso yo trazo una línea de continuidad bastante notoria, carentes de, por ejemplo, recursos emocionales o, ¿no?, recursos cognitivos. ¿No? Hay una previa clasificación de esos otros
como seres inferiores, ¿sí? O incapacitados para determinadas cuestiones. Y aquí también en esa indagación me ha resultado muy útil lo planteado por una antropóloga brasileña, Adriana Viana. Analiza estos procesos, y yo también así lo he denominado en mi tesis, como procesos de minorización, ¿no? Como esa lógica del trasplante, de la sustitución, una lógica de la tutela que ha anidado, ¿no? en las prácticas de diversas instituciones, y aquí también, ¿no? Poder poner una mira, ¿sí? Que ilumine no solo las prácticas del Poder Judicial, sino las prácticas de otros organismos y organizaciones que se vinculaban y se vinculan asiduamente, ¿no? con ese Poder Judicial. Bueno, esta lógica, para poder desplegarse, operaba previamente este proceso de minorización que construye, ¿sí? a esos otros como seres que son incapaces sobre todo de protegerse por sí mismos, ¿no? Entonces siempre tiene que haber un otro que decida por y sobre ellos, que sabe mucho mejor que ellos, ¿no? Qué es lo que les conviene, cuál es su interés superior, ¿no? O qué es aquello que se define como bienestar del menor. Y en ese sentido yo creo que esa lógica fue cimentando, fue construyendo distintos mecanismos de poder. Y uno de ellos, recién me desvié, pero quería contarles esto, ¿no? Porque cuando yo comencé mi investigación, uno de los primeros juicios orales que observé fue el primer juicio que se realiza a una pareja de apropiadores de una niña que había sido secuestrada con sus padres, había permanecido unos días en el centro clandestino de detención El Olimpo, y luego había sido apropiada por una persona ligada a las fuerzas represivas que la había inscrito, ¿sí? Falsamente como hija propia. Y allí en ese juicio, que fue muy conmovedor, muy fuerte, porque bueno, se estaba discutiendo allí, pensemos, esto fue en el 2001, ¿no? Todavía estaban en vigencia las leyes de impunidad, en nuestro país se conocen así tanto a la ley de obediencia de vida, a punto final, como a los posteriores indultos a las juntas militares que habían sido juzgadas en el 85. Decía, en este juicio, lo que me sorprende particularmente es que en el alegato de la abogada defensora de estos apropiadores, ella plantea que le pedía, ¿sí? al tribunal en su alegato que tuviera en cuenta que si bien estos apropiadores habían obrado mal, lo habían hecho en virtud del estado de abandono y desamparo moral y material en el que se encontraba esa niña, y lo habían hecho en tanto un acto humanitario, le habían proporcionado una buena educación. Esto es una serie, ¿no? de lugares comunes que a mí me resonaban y con fuerza a esta lógica del patronato, ¿no? A esta lógica de la tutela que yo ya había visto en mis anteriores etnografías e investigaciones en relación con las formas de operar de la justicia de menores. Y allí fui delimitando un tanto más esta interrogante inicial y esta hipótesis, ¿no? Una hipótesis de trabajo, que fue convertir a este acontecimiento excepcional y extraordinario de la apropiación criminal de niños durante la última dictadura militar argentina en una suerte de evento que permitía iluminar una serie de regularidades y de prácticas como algo completamente inédito, más allá del ineditismo, claro, de una acción sostenida y sistemática de la construcción de verdaderas maternidades clandestinas, ¿no? de todo lo que rodeó al
plan sistemático de la apropiación de niños, pero que aún así, en ese plano de lo extraordinario, permitía iluminar cuestiones arraigadas, naturalizadas, que no habían sido vistas por años como mecanismos, ¿sí? Que operaban de forma bastante violenta y arbitraria sobre determinados niños, niñas, adolescentes y familias de esos niños. Y en ese punto comencé a descubrir o a intentar develar, ¿no es cierto?, cómo se había configurado en nuestro país, bueno, el campo de significados en torno a la adopción de niños, cómo era tramitada, cómo era operacionalizada por el ámbito judicial, esta adopción, cuáles habían sido los debates que habían acompañado incluso la adopción, la incorporación de la adopción al ordenamiento legal en nuestro país, cómo se había procedido a instrumentar prácticas de colocaciones de menores, colocaciones que en general hacia principios del siglo XX eran colocaciones de niños para que desarrollaran tareas de servicio doméstico, y que allí también, ¿no?, nos habla de estos procesos de diferenciación social al interior de la infancia, ¿no? Cómo este tipo de prácticas desarrolladas por distintos organismos, principalmente la Sociedad de Beneficencia, pero también las defensorías de menores y organizaciones, ¿no?, vinculadas, bueno, a las congregaciones religiosas que administraban las instituciones, los establecimientos de asistencia para los menores, fueron desarrollando estas prácticas que dieron sustento a esta categoría también de la tutela estatal, ¿no? Poder pensar también en esa categoría, en ese instituto, no tan solo como, ¿no?, algo que bajó desde el Estado o desde, ¿no?, la sanción de la ley de patronato de menores, sino poder entenderlo también en la trama de relaciones en la que se fue gestando y que fue consolidando una determinada manera de entender a niños y niñas pobres. En ese sentido, me preguntaban respecto de estas prácticas pseudo legales de adopción. Allí hay una diversidad de prácticas que se van desarrollando, pero básicamente en esta indagación que yo hago, que abarcó prácticamente todo el siglo XX, porque a medida que retrocedía me iba cada vez más atrás en el tiempo, ¿no?, para intentar identificar, bueno, estos presupuestos, estas nociones que habían sido construidas para tratar con este sector de la infancia, aparece muy claramente el hecho de la inscripción falsa de niños. Cómo aparecían estas prácticas, ya sea a principios del siglo XX, para hacerlo un poco esquemático, porque coexistieron también distintas prácticas, incluso tempranamente en los inicios de siglo. Hacia inicios del siglo XX se propiciaba a partir de eso una incorporación subordinada de los niños en el seno familiar, ¿no? Esta idea de el criadito, el entenado, aquel que era incorporado pero con un estatus inferior y que muchas veces ni siquiera era inscripto falsamente, ¿no?, como hijo propio, sino que era en todo caso testado o reconocidos algunos derechos sucesorios y muy parcialmente. Sí, a medida que avanza el siglo XX, y podemos pensar que también se va desarrollando y expandiéndose un proceso que distintos historiadores han denominado como de sacralización de la niñez, y también podemos pensar una extensión del familiarismo, ¿no?, de otras formas de entender los vínculos familiares.
lo que comienza a ser más notorio es la prevalencia de este tipo de prácticas de inscripción falsa de niños, ¿no? Hacer como si ese niño que es incorporado al ámbito familiar, a la familia, sea como si fuese biológico, ¿no? Sea como un hijo biológico, y para eso, bueno, se suprimía, se mentía directamente, ¿no? Se falsificaba una inscripción. Esto que fue siempre considerado un delito, esto es una falsificación de documento público, siempre en nuestro Código Penal estuvo previstas determinadas penas en relación con esos actos ilícitos. Era en muchísimos casos, y en la jurisprudencia aparece, digamos, explícitamente así mencionado, era considerado no tan delictual, ¿no? Que no revestía un carácter delictivo, pues estaba movidas esas acciones por estos impulsos altruistas, generosos, humanitarios, ¿no? Esta idea de, bueno, lo delictivo no era tal, porque los sentimientos que animaban a esas prácticas eran sentimientos filantrópicos, ¿no? Basados en esta retórica de hacer el bien, de amparar aquellos niños que de otra manera hubiesen crecido y vivido en la miseria y demás, ¿no? Esta idea de cómo se construyó también de manera muy dicotómica la valoración respecto de estas prácticas adoptivas, entre comillas, porque no era una adopción, ¿no? Ciertamente era un ocultamiento de los orígenes, un borramiento de identidad, que incluso, como ustedes mencionan, llegó a estar en nuestro país casi hasta legitimado, porque esas guardas administrativas o incluso la entrega de niños mediante escritura pública estaba legalizada, ¿no? Con la ley que se promulga en el año 1971, que es la ley de adopción, que introduce este tipo adoptivo que se conoce como adopción plena. Allí se legalizan también las entregas de niños mediante escritura pública. Se podía concurrir con la madre de un niño a una escribanía y la madre lo sería mediante escritura, ¿no? Con todo lo que eso implica. Y, a ver, desde el vamos existieron críticas a esta mercantilización, ¿no? de los niños, pero aún así, digamos, triunfó la posición que sostenía que había que incorporarlo porque esto agilizaba las adopciones. Y luego, en el año 77, esta resolución del Servicio Nacional de Menores, denominada en aquella época, que autoriza las guardas administrativas, ¿no? Guardas administrativas con fines de adopción, en tanto se pensaba que el organismo tenía a su cargo a los menores, con lo cual lo que se observa es que en el ámbito judicial, durante la dictadura, si bien hubieron distintas actitudes y distintos comportamientos entre los agentes que constituían, ¿no? el poder judicial, y de hecho hubo desde jueces abiertamente, ¿no? Adherentes a la política dictatorial, y otros no tanto, y digamos entre el funcionariado y los cuadros medios, esto es, entre los agentes judiciales existió distintos comportamientos. Lo que pude observar, de hecho ahora se está llevando adelante un juicio en Santa Fe por un caso de una niña que fue dada en adopción por un magistrado de menores, porque el matrimonio que va a adoptarla dice, me la dejaron, ¿no? La dejan, bueno, el juez, perdón,
sin investigar mucho, da a esa niña, ¿no? en adopción. Esto fue un patrón, ¿no? En muchos de los casos de niños, hijos de desaparecidos y desaparecidas que fueron dejados en el circuito institucional de la minoridad, lo denomino yo, pero bueno, es este circuito que durante el transcurso del siglo XX se había construido y consolidado, compuesto por hogares de menores, casas cunas, institutos, consejo del menor, juzgados de menores, juzgados de civiles que tramitaban las adopciones, hospitales, ¿no? Bueno, en ese circuito, cuando ingresaban los hijos de desaparecidos que habían sido, en la mayor parte de los casos, secuestrados con ellos, esto es, se trató en la mayor parte de los casos de niños ya nacidos cuando ocurrió el secuestro de sus padres, eran puestos, ¿sí?, a circular, a transitar por los mismos lugares que lo eran los menores, ¿no? Esto es, digamos, el destino para esos niños, hijos de desaparecidos, en muchos casos fue muy similar al destino que tenían los menores que ingresaban a ese circuito por otras razones, por otras circunstancias, ¿no? Por otros motivos completamente diferentes, pero que también, digamos, al igual que algunos de los chicos hijos de desaparecidos, se hacían acreedores de largos años de institucionalización y, cuando no, de su encaminamiento hacia una adopción que no estaba rodeada de las garantías que sí, al menos existen, ¿no?, normativamente hoy por hoy, y que en muchísimos casos era una adopción instrumentada por completo por el juzgado que, digamos, al que llegaba, ¿no?, a ese niño abandonado, ¿no? Ese niño, niña, que portaba también un rótulo burocrático que fue habilitante de este tipo de prácticas y que fue utilizado en el caso de hijos de desaparecidos, que era el rótulo NN sobre abandono, ¿no? Esta idea de ya, digamos, desde el ingreso a este circuito institucional, aparecía un borramiento de la identidad, una conversión, ¿no?, de esos niños en menores abandonados, y a partir de esa conversión, ¿no?, de niños en menores abandonados, en NN, el circuito, el tránsito, ¿no?, obligado, ya no distaba mucho de ¿no? O también estaba esta cuestión de, bueno, ¿para qué vamos a indagar tanto? Y bueno, funcionó también, ¿no?, en esto del por algo será, pero en otro plano. Recién ahora lo estoy asociando, ¿no?, esta idea de, bueno, si ya están aquí, si ya, digamos, han ingresado a este circuito de esta manera, nadie los estará reclamando ni buscando. O bien, cuando existían reclamos de familias biológicas de los niños, eran centralmente, principalmente desestimados, ¿no? Operaba allí el prejuicio. Estoy hablando de los casos de niños, ¿no?, abandonados en la vía pública, o que eran ingresados a juzgados de menores como abandonados o desamparados. Muy difícilmente los reclamos de sus familias de origen eran atendidos, ¿no? Cuestión que también se observó en algunos casos con los reclamos que sostuvieron las familias biológicas, los familiares de los niños desaparecidos, ¿no? Esta idea, incluso las mismas abuelas lo cuentan, ¿no? Ellas, a uno de los primeros lugares que fue a la justicia. Fue a la justicia de menores, a las casas cunas, ¿no? Algunos magistrados de menores les han llegado a decir, bueno, no busquen más, porque están con buenas familias esos niños, ¿no? ¿Para qué? ¿No? O bueno, la otra vertiente aún más extrema, pero que también existió y que existe de alguna u otra manera aún actualmente, ¿no? Ustedes no supieron cuidar a sus hijos, ¿no? Sus hijos eran terroristas, yo no le voy a devolver a su nieto porque usted no supo criar bien a su hijo, ¿no? Como
aparece allí condensada no solo una ideología política, que claramente lo es, sino también una ideología en torno al parentesco, a los vínculos, a lo que es y debe ser la maternidad, ¿no? El cuidado y la protección adecuada. Digo, por eso yo sigo pensando que este acontecimiento ciertamente excepcional y extraordinario, nos habla de muchas cosas de nuestra sociedad, ¿no? De muchas características, de muchas peculiaridades, de rutinas, creencias y representaciones, ¿sí? Sobre aquellos sectores más construidos, ¿no? Como sectores vulnerables o vulnerabilizados, o bien sobre estos presupuestos tan arraigados en torno al género, ¿sí? Y a la clase social, básicamente. Actualmente, ¿no? Las formas estatal de administración de la infancia y de sus familias han sufrido muchas transformaciones, ¿sí? De hecho, yo creo que también pensar, ¿no? El acontecimiento extraordinario de la apropiación criminal de niños permite pensarlo como un evento crítico en nuestra historia reciente para repensar muchas de las prácticas que se realizaban en relación con los niños y sus familias, ha permitido, ¿no? A quienes, incluso a quienes trabajaban en esos ámbitos, ¿no? de la minoridad, revisar algunas de sus prácticas, poner en cuestión, ¿no? Ese hecho tan extraordinario pudo visibilizar esas prácticas comunes y corrientes. En otro momento estaban por completo naturalizadas, comenzaron a ser cuestionadas, ¿no? De hecho, no casualmente en la postdictadura comienzan a criticarse con fuerza también a partir de distintas organizaciones sociales, distintos activistas de derechos humanos, las prácticas de este circuito jurídico burocrático destinado a la infancia pobre, y comienzan a proponerse otras formas de entender la niñez, la familia de sectores populares, cómo debe ser la actuación del Estado. En ese sentido, bueno, lo que ha sido el contexto de recepción y de reapropiación de la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, en nuestro país, que motorizó una serie de demandas, ¿sí? Permitió, decimos, actuar como catalizador de una serie de críticas que se venían sucediendo, creo que coadyuvó, ¿no? Propició el establecimiento de otras coordenadas para pensar la niñez, para repensar el rol del Estado. Este ha sido un proceso largo, de hecho, la Convención ya ha cumplido 30 de su incorporación al ordenamiento interno con la sanción de una ley, ¿no? que adhería a la Convención. Digo, se ha debatido y se ha cuestionado mucho estas prácticas y estos procedimientos que pudieron ser criticados, ¿no? E impugnados como arbitrarios, selectivos, clasistas, paternalistas. En ese sentido, creo que también, digamos, esa masa crítica de racionalizaciones, de elaboraciones, que en nuestro contexto, en nuestro país, tuvo como estandarte a la Convención sobre los Derechos del Niño, a la necesidad de la reforma legal, si bien por un lado amplificó, ¿sí? las críticas y los cuestionamientos, y pudo ir construyendo otro horizonte, ¿sí? Para demandar una necesaria reforma a estas instituciones y a estas prácticas. También creo que por la misma manera en que se fue generando ese proceso, tuvo sus puntos ciegos, ¿no? Esto es, tuvo sus límites conceptuales, y en muchos casos estamos ahora también cumpliendo, ¿no? Pensando en los hitos, 15 años de la ley 26061, ¿sí? Que es
la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que en nuestro país se sancionó a fines del año 2005. Esta producción y este proceso hizo mucho para desmontar, ¿no?, estas prácticas abusivas y arbitrarias en relación con la infancia y sus familias, pero también tuvo sus límites. La propia forma de esbozar, creo yo, las críticas, por ejemplo, pensando que esta forma, ¿no?, clasista y paternalista de actuar en relación con la infancia era exclusiva de una institución, por ejemplo, ¿no?, de los jueces de menores, creo que limitó la potencialidad del cambio, ¿no? En muchos casos lo que podemos observar hoy por hoy es que el sistema de protección, el pretendido sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, que muy trabajosamente, ojo, se fue creando, se fue generando, se fue resituando también la autoridad estatal en todos estos años, ¿no? Pensemos además que no solo, digamos, en nuestro país veníamos de un pasado dictatorial, sino que luego asistimos a los peores niveles de empobrecimiento y de corrimiento de lo estatal por la implantación de un ideario neoliberal, ¿no?, que hizo correr al Estado de la prestación de los bienes sociales más básicos, en ese trabajoso proceso de crear una institucionalidad para la infancia. Yo creo que quedó limitado por esa puja, ¿no?, contra el Poder Judicial, y que en muchos casos lo que vemos entonces hoy por hoy también es que la administración estatal de la infancia y sus familias termina enredada, ¿no?, en esa disputa entre organismos, y no es leída, ¿sí?, desde una mirada amplia en relación con la vulneración de derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. Hay una recreación, una imagen que nos permite graficar justamente, ¿no?, la situación de los sistemas de protección de derechos hoy por hoy. Han replicado, ¿no?, en una pequeña escala al juzgado de antaño, ¿no? Esta idea del pequeño juzgado, de la burocratización, de la medida excepcional, provista, claro, sí, ahora sí, de plazos concretos, pero plazos que son imposibles de cumplir, claro, provista de las necesarias notificaciones, procedimientos para que progenitores de esos niños sean informados de la medida, pero en muchos casos sin los recursos materiales para que esos padres puedan, ¿no?, hacer alguna otra cosa que no sea la profecía autocumplida, ¿no?, que en los 180 días esos niños no puedan regresar porque esos progenitores están en una situación de mucha vulnerabilidad social, o bien, digamos, notificándolo, pero después esos padres sin poder acceder al derecho a la defensa material y técnica, ¿no?, y oponerse a esa separación de su niño del medio familiar. Me parece que hay mucho por hacer, que se han modificado muchas de las prácticas que existían en torno a los niños y a los adolescentes en nuestra sociedad. De hecho, yo creo que hoy por hoy tenemos una legislación de avanzada. Ha habido una producción legislativa que era impensable hace unos años, en tanto además se ha remozado mucho la estructura normativa de familia, ¿no? Pensemos que tenemos una ley de matrimonio igualitario, un nuevo código civil y comercial, pero que todo ello no fue acompañado de una revisión de esas microprácticas que siguen reproduciendo sutilmente, pero estas relaciones de desigualdad social, estos procesos de diferenciación
al interior de la infancia. Y en ese punto me parece muy acertada esta cita que leías de Foucault, pensando en que, bueno, no es la cuestión de enjuiciar a las instituciones, decir, bueno, ahora toda la culpa, si antes era de los jueces de menores, ahora es de los servicios, ¿no? De los órganos administrativos de protección de derechos, sino poder ver un tanto más allá cuál es ese sustrato de relaciones sociales y de poder en los que estos organismos se construyen y que sirven a la vez de base para determinados esquemas interpretativos, que siguen operando en relación con la infancia pobre. Cómo aparecen estas cuestiones expresadas, ¿sí?, en micropráctica, ¿no?, en micropolítica, ya no en, digamos, en los postulados normativos, sino en los valores morales, en digamos, aquellas nociones tan arraigadas en torno a lo que debe ser la protección de los niños, la crianza adecuada, la maternidad, la paternidad. Digo, bueno, creo que se juegan mucho más allí, es decir, las continuidades digamos, que en otro plano, en donde sí podemos observar, podemos verificar importantes cambios.